Muito obrigado. Eu não vou a falar em portuñol, porque o meu portuñol es catastrófico. Voy a hablar despacio en castellano, en español. Muchas gracias a Lidia Wallenstein, Arquefuturos, a Bienal de Sao Paulo y a esta magnífica institución que nos acoge, de darme la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones que son fruto de los errores acumulados a lo largo de mi trayectoria profesional en proyectos reales. Yo no soy un académico, soy un practitioner, un gestor de proyectos, vengo del mundo de la cultura y lo que he hecho es acumular errores. Después estos errores permiten una destilación y lo que voy a intentar sintetizar, porque son muchas las cosas que me gustaría compartir y discutir, son algunas de estas conclusiones. Tengo que confesar que tengo una cierta distancia con el concepto ciudades performáticas, porque es un anglicismo de performance, de interpretación, y para mí la ciudad no es un escenario, es un espacio vital, es una idea. Y por eso quiero reivindicar que, por supuesto, hablamos de ciudades performativas o ciudades performáticas, pero es que la ciudad nace como una idea. Nuestras vidas, nuestra vida particular, colectiva, todo es un proyecto mental. Y las personas libres lo son cuando descubren que pueden cambiar sus frames, sus marcos mentales. Los cambios más difíciles son siempre los cambios mentales. Por tanto, la ciudad, desde mi punto de vista, es una idea, es un concepto que nace como un concepto cultural, es un proyecto continuo en el tiempo. Y para situar un poco mi exposición, compartir con ustedes que, digamos, mi visión es la de un arqueólogo que ha trabajado en urbanismo antiguo, que ha gestionado museos y parques arqueológicos, pero que ha aprendido de un proyecto real, un proyecto conocido y de éxito, en una ciudad pequeña que es Barcelona, que supo aunar la visión estratégica, la construcción de confianzas. Es ahí donde tenemos el reto más importante para que nuestras ciudades sean performativas o sean ciudades de verdad, la construcción de confianzas y el diseño de instrumentos para la mejora del escenario de las personas, que son el activo más importante de una ciudad. Por tanto, hablo desde la perspectiva extraña de un arqueólogo. Para mí los procesos de cambio, las crisis, forman parte de una manera, de una metodología de aproximación a la realidad. He estudiado también antropología, por tanto, los valores simbólicos de los procesos han formado parte de mi aproximación, y soy un gestor. He estudiado en una escuela de negocios y me he dedicado a gestionar proyectos culturales. He aprendido de un proceso que yo viví muy joven, pero tuve la suerte de, con otra persona, Ferran Mascarell, diseñar la ceremonia, no de los Juegos, pero sí de la llegada del fuego olímpico de Olimpia, de Grecia, a la península ibérica, en la antigua ciudad griega de Emporion, de la que yo era director gerente en esos tiempos. Por tanto, hablo desde una perspectiva híbrida. He tenido la suerte de trabajar en 23 países. Algunos de nuestros proyectos son leyes. Por ejemplo, el Master Plan de Hue en Vietnam es ahora una ley que está en marcha, y siempre aprendiendo con los equipos locales, porque las claves de los problemas, las soluciones están siempre en lo local. A veces la mirada externa puede ayudar a romper el ecosistema y abrir el marco mental. La ciudad nace como un espacio sagrado, pero sagrado en el sentido cultural. Es el espacio opuesto a la naturaleza, a la indefensión de las personas respecto a la naturaleza. Ese es el concepto, y lo hemos olvidado seguramente. Cuando Francis Fukuyama dijo que la historia había terminado, años más tarde él reconoció que la historia no ha terminado, yo creo que se planteaba una frivolidad absoluta. Soy bastante reticente a las ideas posmodernas. Creo que la modernidad es una tensión permanente en la relectura de los retos de presente, pero sin olvidar los aprendizajes de futuro. Y tengo la sensación en estos tiempos que hay una aproximación muy infantil
como si las ciudades o la realidad o el presente fuese algo que no enlaza con los errores de la humanidad en los tiempos pasados y que, por tanto, de esa forma nos dificulta imaginar los retos reales de futuro que tenemos en estos días. La ciudad nace como un espacio cultural, como una idea, como un frame, como un concepto. Y la ciudad no es un conjunto de, como redescubrió Le Corbusier, pero Vitruvio dejaba escrito hace bastante tiempo, la ciudad no es un conjunto de calles y de plazas y de edificios. La ciudad es un sistema fiscal, es un sistema de poder, es un marco mental para organizar la convivencia, en un sentido o en otro, con una ideología o con otra, pero ha sido siempre eso. En las etapas en las que ese modelo no ha convergido en su formalización, las ciudades han perdido terreno, se han fragmentado. La ciudad nace como una relación interior-exterior, organiza en el espacio. En el centro de las ciudades se encuentra lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La representación del poder, pero también el registro de la propiedad, donde está la base para generar el sistema fiscal. Una ciudad es un sistema fiscal. Si no hay presión fiscal, no hay Estado. Si no hay Estado, no hay convivencia. Ese concepto, esto es el Foro Romano de Ampurias, donde yo trabajé ya hace muchos años, este concepto parece que lo hayamos olvidado. Y por eso voy a hablar del software y el hardware de la ciudad. No digo para reproducir tiempos pasados, ni mucho menos, sino para, en el futuro nuevo, en la innovación permanente. La humanidad es una historia continua de innovación. En esa renovación, en ese rethinking, deberíamos tener en cuenta que hay un hard y un soft, hay una URBS y una Civitas que siempre han existido. Y si no las gestionamos de forma inteligente, estamos creando lagunas y errores importantes. Una ciudad es una idea, es una identidad o unas identidades. Es un gobierno, un sistema de gobierno, es un espacio especializado y complejo para vivir, para trabajar, para crear, socializar, aprender, comerciar, soñar, amar. Es una organización de espacios públicos y espacios privados, cosa que por el triunfo del urbanismo del automóvil de la mano de las ciudades norteamericanas se ha exportado al mundo y nos hemos cargado, hemos destruido el espacio público. Y ahora, simplemente, con estas ideas de ciudad performática, lo que pretendemos es recuperar un poco ese terreno perdido. La ciudad nació como un espacio seguro para vivir juntos, para vivir en sociedad, civitatis. Y la ciudad, evidentemente, es un conjunto de infraestructuras cambiantes con el tiempo. Pero la ciudad no es un invento contemporáneo. Yo me río bastante del concepto de Smart Cities. Luego me permitiré hablar un poco de este concepto, porque la tecnología es tonta. El fuego es tonto. Lo que es inteligente es el uso inteligente del fuego. Y la electrónica o la tecnología digital, per se, no nos va a salvar de nada. No va a ser la garantía de ser más o menos felices. Es el uso que le demos a esa tecnología, como siempre ha pasado. Pero bueno, ya iremos a esa reflexión más adelante. La cultura es un factor estratégico para establecer esta relación entre la forma de la ciudad, esa forma que queremos performatizar, que queremos mejorar, la URBS, con otro elemento fundamental que no se puede separar, que es Civitas. Son las relaciones de poder, la forma en que vivimos y, de hecho, es el genoma, el marco mental que justifica la forma urbana. La cultura en un proyecto urbano es fundamental porque proporciona mayor capacidad de reciclaje, regeneración y de impulso de la actividad urbana en las tres grandes dimensiones, la dimensión económica, social y cultural. Y cuando digo económica, tanto si hay transacciones monetarias como no. Economía es otra palabra que hemos prostituido o que estamos utilizando porque en esta etapa de las civilizaciones la cultura general, el humanismo, parece como algo decorativo. Yo me resisto. De la misma forma que el arte expresa lo que todavía no se puede expresar con palabras,
la cultura nos permite, y la historia nos permite, innovar. Vamos a hacer algún repaso de conceptos. ¿Qué les pasa a las ciudades en estos tiempos? Más que en otros, porque los cambios son muy profundos, muy rápidos y más globales que nunca. Las ciudades se encuentran en el epicentro del cambio, pero sobre todo lo que está en crisis no es la forma urbana. Lo que está en crisis es el gobierno de las ciudades, más que el gobierno, la governance, el sistema de toma de decisiones de todos los poderes reales, formales e informales de la ciudad. Y esa crisis en los modelos de la gobernanza real de la ciudad es la que dificultan los proyectos de transformación urbana y su éxito. Algunos conceptos. Por supuesto, yo no les hablaré de cultura refiriéndome a las artes. Eso es cultura, pero como expresaré más adelante, simplemente para saber con qué registros mentales hablamos, la cultura, como dice UNESCO, es el conjunto de expresiones individuales y colectivas, es cómo vivimos, es cómo se ha pensado este magnífico edificio, pero también qué come la gente en sus casas y qué nos hemos puesto para venir. Esto también es cultura. Lo digo porque muchas veces cuando se habla de políticas culturales se confunde y se refieren solo a los sectores culturales, cuando la cultura es algo bastante más amplio que también debe gestionarse. Paradójicamente, la cultura es lo que más nos diferencia del resto de los primates y continúa siendo, a veces, un elemento periférico. El éxito de las Olimpiadas de Barcelona 92 en términos de transformación urbana fue el hecho de que, a una visión estratégica muy clara, incorporaron la idea de la centralidad de la cultura en el proceso de cambio. Y eso no significaba más dinero para los gremios, significaba que el concepto real de la cultura impregnase todos los proyectos urbanos, tanto de promoción económica como de infraestructuras, como de planificación urbanística. Cultura y educación es un binomio que también debería integrarse más. El gran problema, el gran fallo de las políticas culturales en Europa, y digo Europa porque en Estados Unidos o en otros entornos hay una confusión entre cultura y entertainment. La cultura, en este sentido más amplio, se nutre de un binomio que está en crisis, que es cultura y educación. El gran reto, el gran problema, el gran fallo de las políticas públicas en materia de cultura en Europa, en términos generales, es el reto de las nuevas audiencias, la construcción de nuevos públicos, el dar la oportunidad a los nuevos ciudadanos de que sean ciudadanos con acceso y con gusto y con capacidad de interactuar con la cultura, y no la cultura oficial, sino la oficial y la cultura informal. Cultura y educación es básica para la construcción de civilidad, que es eso que nos permite tener marcos mentales, tener modelos mentales y la construcción de futuro. La cultura es un derecho, por supuesto que lo es, y la cultura es obviamente una inversión. Como he dicho antes, es el conjunto de actividades, no solo el teatro, el cine o el diseño. Cuando nos referimos a la cultura, al menos yo y muchísima gente, hablamos simultáneamente de tres dimensiones. Esa tradición estética, que es un pilar fundamental donde están las artes, arte y pensamiento, pero también ese conjunto de expresiones, the way of life, esas formas de vida distintas que nos hacen diferentes y que nos permiten el mestizaje y el aprendizaje. Y, por supuesto, la dimensión económica, expresada no solo con industria y consumo y acceso, sino con muchas otras cosas, como también intentaré comentar más adelante. Esas tres dimensiones pueden integrarse, pueden dialogar, pueden interactuar, pero coexisten. Otra idea importante es que la cultura es un sistema. La cultura, otro error importante es hacer cultura para los gremios, hacer ciudades para los arquitectos o hacer cultura para el sector cinematográfico o el sector del diseño. Eso es fácil. Todo ministro o ministra tiene amigos en el sector de la cultura. Y lo más fácil es atender a las demandas de esos sectores organizados e importantes. Claro que se debe hacer, pero sin olvidar que los usuarios, los espectadores, los participantes
interactúan y solo si el sistema cultural es coherente y sostenible, los proyectos funcionarán. ¿Cuántos centros culturales, museos se han puesto en marcha en Europa con ayudas europeas y son un fracaso porque a nadie se le ocurrió hacer un plan de viabilidad? Y no digo viabilidad económica solo, sino viabilidad social. Ese sistema es el que puede regular y puede promover tanto el incremento de la oferta como de la demanda, pero normalmente lo más fácil es atender a la oferta. ¿Qué hemos hecho cuando éramos ricos en Europa? Invertir y apostar por la oferta, más subvenciones para grupos teatrales, más teatros, pero hemos estimulado la demanda, hemos creado nuevos públicos. Ese es simplemente uno de tantos ejemplos que nos hablan de que la cultura es un sistema y que el diálogo con la educación y otros ámbitos es fundamental. En esa interacción, el diálogo y la construcción de consensos es fundamental, de la misma manera que se terminó el tiempo en que la promoción económica la podían pensar los economistas o la planificación urbanística la podían pensar solo los arquitectos o urbanistas, o que la cultura se puede pensar desde el ámbito de la gestión cultural. Eso se terminó. Los proyectos importantes son los que tienen, y de éxito, los que minimizan más el riesgo son los que tienen una visión interdisciplinar. Porque, de hecho, cuando un proyecto cultural, cuando el arte y la cultura triunfa en una ciudad como elemento de transformación, es porque coinciden lógicas, metodologías y visiones que permiten esa integración, trabajando para dos cosas que son importantes. Por supuesto, la viabilidad económica y el retorno social, pero la otra, porque es que la cultura es importante porque nos hace dignos y felices. Y eso a veces lo olvidamos. En esta época en la que, sobre todo la gente de cultura, buscamos argumentos para convencer de la importancia de lo cultural. Oiga, es que, ¿qué se va a llevar usted a la tumba? ¿Qué papel tiene la cultura en los momentos de felicidad? Hay dos aspectos fundamentales que son la cohesión social y la diversificación económica que permiten ese desarrollo humano, ese desarrollo integral del que habla a veces de forma excesivamente retórica en Naciones Unidas. Cultura, por supuesto, es un motor de desarrollo, pero quiero citar a John Hawkes con su planteamiento que me parece fantástico. No, el desarrollo humano sostenible solo lo será si mantiene una relación de equilibrio entre el desarrollo económico viable, el desarrollo social con equidad, que genere cohesión, el respeto medioambiental y, por supuesto, el respeto a la diversidad cultural. ¿Cómo vamos a proteger a las especies del planeta si al mismo tiempo no atendemos a la diversidad cultural? Unas palabras sobre creatividad. ¿Por qué hablamos tanto tiempo, tantas veces, de creatividad, innovación en estos tiempos? Pues porque estamos viviendo un cambio de paradigma en los modelos productivos, una traslación de los ejes de desarrollo del PIB mundial del Atlántico a Asia, y porque además la población de los países que habían sido motores económicos está envejeciendo. Por eso, más que en otras ocasiones de la historia de la humanidad, hablamos de creatividad. Ahora, ¿qué es creatividad? Eso lo tenemos todos, la tienen todos los pueblos. Una cosa muy distinta es la capacidad de aplicar la creatividad de forma sistemática y viable. Eso es innovación. El cambio es permanente. Nos educan las escuelas, nuestra visión del mundo es todavía muy positivista, en el sentido de que todo es para toda la vida, y cuando de hecho el único elemento permanente es el cambio. La historia de la humanidad es una historia de cambio permanente, que en estos momentos, por supuesto, se acelera. ¿Qué es innovación? Es generar cambios mediante novedades, pero, insisto otra vez, no, ¿la novedad cuál es? ¿Ir a trabajar en un vehículo eléctrico? Pues seguramente no. Eso es una solución tecnológica nueva para un concepto viejo. Quizá la innovación es no tener que desplazarse para ir a trabajar. Y en eso, el arte y la cultura generan aproximaciones para promover
cambio de marcos mentales. Por tanto, creatividad la tenemos todos, se habla mucho de creatividad, pero no es algo que se pueda comprar y vender. Luego veremos cómo se puede estimular la creatividad. Innovación es creatividad viable aplicada de forma sistemática. Ya hace mucho tiempo que, sobre todo gracias al impulso desde el Reino Unido, desde Gran Bretaña, la economía creativa y sus interpretaciones diversas tiene que ver con un sector de desarrollo fundamental. Ese mix, esa mixtura entre cultura en un sentido amplio, management, gestión y tecnología, está generando oportunidades que algunos aprovechan. Todavía tenemos mucho camino por recorrer. Hay un mapa de actividades que antes eran tradicionales, que se está hibridando, que interactúa entre ellas, pero que en definitiva es medible, como hizo UNCTAD en su momento y ahora hace UNESCO, y nos demuestra que es algo importante. Estos son datos de hace 3 años de Barcelona. El impacto del directo de la cultura depende de cómo lo midamos, se sitúa alrededor del 4%, sector media específicamente 5,3%, que es un impacto superior al impacto económico de la industria de la automoción en la región metropolitana de Barcelona, más que SEAT, Volkswagen, Mercedes, Nissan. Y el impacto específico del ámbito del diseño, arquitectura y moda es del 2,7%. Si a eso le sumamos otro factor asociado, como es el turismo, ¿por qué va el turismo a Barcelona? ¿Por qué van a ir este año 22 millones de personas, 8,4 millones de turistas y gente que no duerme en Barcelona? Por un ingrediente fundamental que gestionamos muy mal, que es la cultura. El binomio arte y cultura es fundamental para la regeneración de nuestras ciudades y la construcción de estas nuevas oportunidades. ¿Qué les está pasando a las ciudades? Lo saben perfectamente ustedes. Concentración urbana de la población mundial. En el 2050 el 75% de la población vivirá en las ciudades. El cambio de paradigma productivo de la sociedad industrial a las nuevas economías del conocimiento. Los efectos de la globalización económica que se superpone a la interconexión digital global. Y frente a eso, lo que estamos viviendo, de hecho, son los efectos de que el concepto tradicional de espacio-tiempo ha colapsado, las distancias se miden en tiempo y no en kilómetros, y sobre todo que centro y periferia se confunden. Se crean nuevas geografías virtuales que proporcionan nuevas maneras de entender las ciudades como redes interconectadas. ¿Qué efectos puede generar un proyecto de cultura? Y cuando digo cultura, por tanto, es arte, conocimiento, pensamiento, formas de vida en el proyecto urbano. Muchos, pero medibles y contrastables, de los cuales, yo lo digo no por la literatura, sino porque he estado en proyectos en los que hemos visto el efecto y lo hemos medido. El impulso de los factores de innovación y diversificación de actividades económicas, sea en el sector agroalimentario, en el sector industrial, y el ejemplo más claro es industria manufacturera o de producción de bienes de productos, más diseño, es otro negocio. Pero también en el desarrollo, el impulso del sector terciario, el sector servicios, que con la cultura y con las posibilidades de la tecnología digital puede customizar, puede personalizar, puede hacer expandir su actividad, y sobre todo el crecimiento del sector quinario en el que se sitúa la economía creativa. Una ciudad, como decía antes, es un escenario de complejidad y una plataforma de innovación. La ciudad es una idea y una expresión de las relaciones de poder. Por eso antes citaba ese concepto antiguo que deberíamos, quizá es mi opinión, tener más presente. Urbs y civitas. Durante un tiempo hemos pensado que la urbs podía ir por un lado y con arquitecturas de prestigio o grandes infraestructuras podíamos resolver los problemas. Eso es una mirada a corto plazo bastante inútil desde mi punto de vista. Y civitas, que es lo importante, es el marco mental, la relación de poderes, el sistema de gobierno, el sistema de fiscalidad, el que sea. Y como he dicho antes, al menos es una opinión como viajero, después de trabajar en bastantes países, si no hay una presión fiscal no existe nada, ni ciudad, ni Estado, ni nada, y el mínimo es un 15%. Y conozco bastantes países donde el promedio de fiscalidad o de presión fiscal es inferior al 15%. Esa forma urbana y ciudadanía, en definitiva, es la que se esconde detrás de urbs y civitas.
Por tanto, como decía antes, lo importante, lo difícil, no es planificar buenos espacios de cultura para la regeneración urbana, sino es cómo los gestionamos, cómo diseñamos la gobernanza, dónde queda la ciudadanía, el peso de las empresas privadas, el papel de las administraciones públicas. Reconquistar el modelo de ciudad con proyecto creo que es fundamental. No basta. Ya sé que eso es muy difícil en las ciudades enormes en las que vivimos y en los momentos actuales. Pero, como decía Antonio Gramsci, no es que me identifique mucho con su pensamiento, pero sí con algunas de las cosas que dijo fantásticas, y más o menos decía, la razón nos lleva al pesimismo, pero la voluntad nos abre las puertas del optimismo. Es decir, viene a decir que es cuestión de poner inteligencia, compromiso, rigor y pasión. Ver la botella medio vacía o medio llena. Pues bien, yo creo que la mejor forma de abordar los cambios que tenemos encima, en el mundo, en Europa, en España, en Portugal, es construyendo nuevas utopías. Porque si no tenemos utopías, no nos vamos a acercar nunca a esas utopías. Y eso pasa no por mejorar el espacio de la ciudad como espacio performativo, sino reconquistar el espacio público, en el sentido conceptual. No son plazas y calles asfaltadas con jardines, son otras cosas. Es el lugar donde me encuentro seguro, es el lugar donde voy porque hay gente diferente a mí, es el lugar donde aprendo, es un lugar que además de Facebook y Twitter y tal, me permite socializar conceptos. Es el lugar en el que me relaciono con otro y me siento ciudadano. Ese, desde mi punto de vista, es el reto fundamental. Utilizar la cultura como elemento para el nuevo diseño conceptual de la ciudad. Las Olimpiadas de Barcelona respondieron a una idea. Se rompió el modelo tradicional en que la ciudad se ponía a las órdenes de los Juegos Olímpicos. No, se hizo otra cosa. Esa ciudad gris que el franquismo había legado, con una barrera de edificios, de galpóes, que impedían ir a la playa estaba polucionada, los barrios degradados, no había ningún tipo de infraestructuras. ¿Qué idea cultural quería proyectar? Somos una ciudad abierta en el Mediterráneo, pequeña, pero con una voluntad y una ambición de modernidad y de construir futuro. Esa fue la idea cultural. Y en base a eso se diseñó un proyecto de transformación urbana, que continúa, en el que cada distrito, todos los 10 distritos de Barcelona, vieron mejoras, además de las mejoras globales, porque el uso, el sentido, el concepto no era hacer una celebración de fastos deportivos, sino poner en marcha un proyecto verdadero de transformación de la ciudad. Ingredientes para hacer cualquier cosa en la vida, también para transformar la ciudad. Ideas estructuradas y proyectos. Organización, recursos y liderazgo. Pido disculpas porque esto parece de sentido común, pero es en lo que fallamos. Participación. Hay un principio, a partir de mis propios errores, en el que yo creo sinceramente, que es que no se trata de buscar al otro, la otra institución, el público, el privado, los creadores, los artistas, los vecinos, y decirles, tenemos esta idea, queremos compartirla con ustedes. No, 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 eso es otra cosa. El reto, o para hacerlo bien, para construir confianzas, debemos compartir el problema. Debemos sentarnos dando, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema común que tenemos? Solo de esta forma es más fácil construir confianzas. Por supuesto, innovar en la gestión urbana, reforzar los gobiernos locales. Los proyectos público-privados creo que son fundamentales porque se pueden equilibrar. Y cuando digo públicos-privados no solo me refiero a la implicación de las empresas privadas, me refiero también a las ONGs, las organizaciones culturales, los vecinos. Otro aspecto crítico es blindar los proyectos, que tengan continuidad en el tiempo. La eternidad no son las legislaturas políticas. Otro factor de éxito de Barcelona, difícil, ha sido el que ha tenido continuidad en el tiempo. Luego hablaremos un poco de por qué. Un liderazgo claro, si no hay alguien que verdaderamente asuma el liderazgo, puede ser un equipo, puede ser una persona, una gestión eficiente y el diseño de una gobernanza, de una gobernación participativa.
En cuanto a las ideas, esa visión estratégica, interdisciplinar, una buena capacidad real de gestión, romper con esa falsa dicotomía de que lo privado está en contra de lo público y lo público en contra de lo privado. Es importante buscar mecanismos. El proyecto 22 Arroba, que pese a la crisis está en marcha y pese a que se disolvió el año 2012 la agencia de gestión y que ha generado 62.000 puestos de trabajo en algo que se piensa y se aprueba el 2010, pero ustedes saben los tiempos de gestión urbana, lo complejos que son, ha generado 62.000 puestos de trabajo, porque el modelo está compartido y está funcionando. Esa gobernanza transparente, participación real y insistir en los procesos de análisis estratégico no como un ejercicio retórico para reunirse con mucha gente, sino para generar un instrumento continuo, una mesa real de trabajo, de convergencia del análisis con las propuestas y la evaluación. Y sobre todo para construir consensos. El elemento fundamental es la creación de confianza. El negocio de los bancos, y todos trabajamos para los bancos, es la confianza. Si se rompe, se va todo al garete. En los proyectos de gestión urbana, y más en los que integran sectores como cultura, promoción económica, con la ciudadanía, la construcción de confianza es fundamental. Por eso los proyectos top-down, de arriba abajo, difícilmente triunfan. Les voy a poner un ejemplo negativo de Barcelona. El proyecto olímpico fue un éxito. Se cerró con un pequeño superávit de 300.000 euros. Se hizo todo just in time. Nadie se lo creía. Fue un éxito. Y luego, Pascual Maragall, el que había sido alcalde, lanzó la idea del Fórum Universal de las Culturas, que fue un éxito en términos de debate cultural. Se terminó el sector norte de la ciudad de Barcelona, se terminó la urbanización, hay una plaza más grande que Tiananmen pagada con dinero privado y es un espacio público, pero en cambio la implicación de la gente fue un fracaso. ¿Por qué? Podríamos hacer un seminario específico sobre eso, pero en definitiva porque fue un proyecto top-down, a diferencia de las Olimpiadas, que fue algo con una visión top-down, pero al mismo tiempo con mecanismos de implicación y participación de la mano de la mesa del plan estratégico, en el que los vecinos, las universidades, las empresas, los sindicatos, todos participan. Es importante la mixtura de los proyectos, la escala, proyectos de diferente escala, proyectos micro, proyectos macro. Y, por supuesto, algo obvio, impulsar el uso de la tecnología para buscar soluciones a problemas distintos. Esa es la referencia que quería antes hacer respecto a mis distancias con el concepto performático. Entiendo el concepto como una tensión para hacer más amable, más adecuada la representación de la vida, de la cultura, en espacios urbanos degradados, inhóspitos, duros. Y eso está muy bien. Pero yo creo que lo que es importante, como decía antes, es reconquistar el espacio público, no como algo físico, sino como algo mental. En definitiva, llenar de vida cultural el escenario. Podemos impulsar el atractivo de las ciudades con grandes proyectos culturales, como se ha hecho. El Guggenheim es un ejemplo al que me referiré, en lo que los arquitectos, las arquitecturas han jugado un papel fantástico. Pero esto no es garantía de nada. Esto no es garantía de nada. La arquitectura de espectáculo, si no va integrados en un plan que garantice la viabilidad cultural, social y económica, puede quedar simplemente como un ejercicio de opulencia política de carácter temporal. El Guggenheim, y lo digo, yo conozco a Vidarte, estuve implicado en la fase inicial con Manu Legarreta y la gente que estuvo trabajando en un inicio. El Guggenheim es una operación que se suma a un trabajo ingente, fantástico, menos conocido, como es el proyecto de la transformación urbana del Gran Bilbao, iniciado con el segundo plan estratégico que se pone en marcha en Europa. La primera ciudad de Europa en utilizar la planificación estratégica fue Barcelona, desde el 86. La segunda, Bilbao, unos meses después, y luego ya siguieron París, Londres y muchas otras. Fue el plan estratégico el que permitió el determinar qué operaciones eran clave para garantizar la viabilidad
y la reinvención de la ciudad, el superpuerto, el aeropuerto, el metro, sobre todo la regeneración del espacio urbano residencial del centro histórico. Y el Guggenheim es solo un símbolo de éxito. Otra cosa es si es un proyecto cultural o no, que ahora para provocar diré que el Guggenheim no es un proyecto cultural, es un proyecto de prestigio, porque ¿cuál es el efecto del Guggenheim en el tejido cultural del entorno? No lo cuestiono, pero es evidentemente una atracción de circuito internacional. Esa transformación de Barcelona, como decía antes, ha sido posible gracias a ese plan estratégico como una maquinaria, una metodología no retórica, sino práctica de construcción de consensos a partir de una idea cultural. Por tanto, y decía, favorecer la representación, lo performativo, es importante, pero aún es de mayor calado la reconquista del espacio urbano como espacio de relación en el que la representación cultural y la presencia del arte formen parte de los múltiples usos habituales. Por tanto, yo hablaría de la ciudad performática a la humanización de la ciudad. Ciudades atractivas, innovadoras, justas, sostenibles y competitivas. Una referencia rápida a ese concepto que también utilizamos de ciudades creativas, ciudades atractivas y ciudades innovadoras. El Soho de Nueva York es el ejemplo más compartido, cómo la visión creativa de los artistas puede generar valor y puede mejorar el atractivo, y cuando el espacio urbano es atractivo porque hay creadores, artistas, luego se instala un café, una pizzería, y luego van agencias de publicidad, y luego van... Esto sabemos que termina con un proceso habitualmente de gentrificación. Por tanto, si conseguimos que la ciudad sea atractiva, es más fácil que la ciudad sea creativa, y solo si la ciudad es creativa puede diseñar sistemas de innovación importantes, de gran escala. Eso, en el caso de Nueva York, del Soho, fue bottom-up, de abajo a arriba. En otras ciudades ha sido un proceso mixto. Yo creo que la combinación de los dos procesos es importante. La referencia a la Smart City, la ciudad, plataforma inteligente. Las ciudades nacieron hace más de 6.000 años como plataformas inteligentes. Lo digo por esa fascinación que tenemos por el efecto extraordinario de la revolución digital, de la que simplemente estamos en su prehistoria. Pero es que las ciudades son plataformas de complejidad, de diversidad. Nacieron como plataformas de innovación. La humanidad es una historia continuada de innovación, con ritmos distintos. A nadie se le ocurrió, cuando llegó la electricidad, llamar a las ciudades eléctricas. Lo digo justamente para que sepamos aprovechar lo importante. Y lo importante no es el hardware, sino el software. El cómo utilizamos lo digital para hacer inteligentes las ciudades, que siempre han sido inteligentes. Los tontos somos los ciudadanos individuales. Las ciudades o son inteligentes o no son ciudades. Ciudad, el nombre, la palabra, kiwitas. Un sistema de relaciones de ciudadanía, es eso la ciudad. No son las calles y las plazas. O son inteligentes o son simplemente aglomeraciones urbanas sin alma ni proyecto. ¿Qué elementos pueden estimular la creatividad y, por tanto, la innovación? El ejercicio de la libertad. Si uno es crítico con su gobierno, con su cámara municipal, con su empresa, con su director de tesis, crítico desde la lealtad, crítico de forma, puede estimular procesos de innovación. Por tanto, el ejercicio de la libertad es fundamental. Escenarios socialmente complejos, donde coexistan miradas distintas, visiones, culturas, sensibilidades distintas, es también un factor clave. Los territorios culturalmente dinámicos, donde la cultura, de forma informal o formal, esté presente en el día a día de la gente anónima, y también, por supuesto, de las élites y de los artistas o clases creativas. Y, por supuesto, la calidad de la convivencia democrática y la seguridad en los escenarios urbanos. Esos 4 factores, entre otros, seguramente, son decisivos para garantizar el éxito de la transformación performativa
de la ciudad. Esto genera muchas capacidades nuevas, atrae inversiones, las grandes empresas o las pequeñas empresas van a buscar escenarios más atractivos, pueden consolidar la oferta de educación internacional, pueden reactivar el sector inmobiliario, pueden crear valor y el impulso de estrategias de innovación de la mano de la cultura. Los elementos clásicos para esa construcción de centralidad han sido las conexiones, la oferta de trabajo y las condiciones laborales, el acceso a la educación, las infraestructuras y servicios públicos, las condiciones de vida, la concentración de empresas, clústeres y el posicionamiento de la ciudad. Esos son los factores clásicos. Pero, el tema de los clústeres es importante, pero justamente la ciudad, si incorpora calidad y atractivo del entorno urbano, imagen y posicionamiento, y eso se construye con cultura, la propia calidad de la arquitectura y el urbanismo, el patrimonio, los edificios e instituciones culturales, la propia oferta cultural y atractivo turístico de la ciudad y la calidad del entorno residencial, con eso, además del clima, si esto juega un buen papel, se mejora la calidad de vida, el ocio, cultura, deporte, comercio y gastronomía y reposicionan al proyecto urbano. Desde Europa se han lanzado muchas iniciativas. Hace 30 años, Jacques Lang y Marina Mercuri se inventaron el concepto de las capitales culturales de Europa como una celebración de un año para favorecer el espacio común cultural desde la diversidad en Europa. De esa idea primigenia, en estos momentos las capitales culturales de Europa, que deberían cambiar como modelo, esta es la propuesta que estamos haciendo algunos, son ya grandes oportunidades para el reposicionamiento de la ciudad en términos de cuál es el legado, cuál es el cambio que queda después de ser capital cultural, de acceso a la cultura. Es decir, es ese concepto que nació de la celebración artística, cada vez más es un concepto que se enmarca y se evalúa con los parámetros que estoy comentando. Rápidamente, algunos ejemplos. Yo fui director gerente del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, que se inauguró antes que el MACBA, el edificio de Richard Meier, en el marco de una operación de regeneración urbana para romper las condiciones de gueto que a 100 metros de las Ramblas de Barcelona existían. Había una distancia psicológica increíble entre las Ramblas de Barcelona, que están a 100 metros, y ese barrio que le llamaban el barrio chino, peligro, pobreza, gueto. Justamente el proyecto de transformación olímpica lo que intentó fue romper las condiciones de gueto, no solo con centros culturales como el CCCB o el MACBA, sino con una operación de esponjamiento urbanístico, de incorporación de nuevas arquitecturas. Por ejemplo, hay una plaza fruto de esa visión que es más grande que la Piazza Navona de Roma y que ha permitido crear una nueva centralidad en lo que había sido un gueto absolutamente terrible. Por supuesto que continúan los problemas. Hay calles con un 70% de inmigración, pero de momento no hay conflicto. Hay convivencia, mestizaje y atractivo. Y como uno de tantos ejemplos de que no solo el HART puede ser importante, uno de los proyectos que cuidamos, 3 jóvenes músicos emprendedores, tenía la idea de organizar un festival, Sonar. Bueno, en lugar de lo que hace la administración pública muchas veces, de secuestrar esa idea y hacerla propia, lo que hicimos es darles alas, ayudarles a que su propio talento hiciese desarrollar un proyecto que es una marca privada, es una iniciativa itinerante que se celebra en Tokio, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Reykjavik, en Londres se ha celebrado también, y por supuesto en Barcelona, y que este año pues ha tenido un impacto económico en algo que son 2 días y medio de actividad de más de 50 millones de euros y más de 118.000 visitantes de muchos países han acudido, pero sobre todo los que han ido, la mayoría se lo han pasado muy bien. Pongo como ejemplo que cómo de un proyecto de arte, cultura y espacio urbano pueden generarse no solo la mejora de las condiciones de vida de la gente, sino proyectos que tienen también, además de la dimensión creativa, potentísima, una dimensión económica indiscutible. O el propio MACBA, la plaza de delante, es
la imagen, un ejemplo de cómo un lugar siniestro, inseguro, degradado, puede ser un epicentro para la nueva ciudadanía, que se reúne en ese espacio y va gente, todo el mundo a hacer skateboard. En este momento de la grabación no había mucha gente, pero es una fiesta continua. Una referencia rápida al otro proyecto que está en marcha. Redactamos el proyecto, hicimos de cliente con el equipo magnífico de arquitectos, Oriol Bohigas, Josep Martorell y David Mackey, solamente uno de sus últimos grandes proyectos, que fue el Museo del Diseño. Se inauguró el año pasado, el 2014, ahora va a ser un año. Y se inauguró para resolver un problema importante de museos antiguos, sin condiciones, a los que la gente no iba, tampoco generaban producción científica, le costaban a la ciudad de Barcelona más de 15 millones de euros el mantenimiento y el retorno creativo, cultural, social era mínimo. Y el encargo inicial era el de construir un almacén visitable para poner todas esas colecciones dentro. Pero luego, ¿y por qué? Empezamos a ver que el diseño era el 2,7% del PIB de la ciudad. Además de eso, si tú vas al MoMA, hay muchos objetos en las colecciones pensados por argentinos o por gente de Barcelona o de otras ciudades, pero vinculados a Barcelona como laboratorio de diseño. Y sobre todo existía esa detección de que el diseño era un eje estratégico de futuro. Y por esa razón cambiamos el planteamiento. En lugar de hacer un almacén visitable con unas salas de exposiciones, planteamos un proyecto que se articulaba con dos grandes ejes. Hacer ciudad, desarrollar el proyecto de 22@ de forma potente, que fuese un elemento que dialogase con el proyecto 22@ y, por supuesto, además de eso, el ordenar las colecciones y crear no un museo en un sentido limitado. Por cierto, reivindico la palabra museo. Museion es el lugar donde viven las musas, que son las que nos emocionan y nos hacen sentirnos felices, y los que nos empujan a deleitarnos con la inconmensurabilidad del universo o la belleza del arte. Eso es un museo, un lugar donde hay musas. Hay museos importantes con millones de visitantes que no son museos, porque sales con los pies doloridos y nada más. Con esa idea y con una misión integramos colecciones preexistentes y conectamos tradición de las artes decorativas con las nuevas colecciones, la propia arquitectura como algo que está fuera del museo, y con eso planteamos un discurso museológico con el que se organizó un concepto y un programa de usos y un modelo económico-financiero que en principio debía gestionarse por un consorcio público, pequeño, gestionando lo público, la propiedad, las colecciones, y con una fundación que garantizase la participación de los vecinos, del sector industrial, de las universidades, de las empresas privadas y de expertos. Desgraciadamente, se inauguró el museo, se ha hecho el edificio, pero como me gusta ser crítico y riguroso, esa parte de gestión no se ha puesto en marcha. Yo confío que se hará, pero ese es el reto pendiente. Se ha creado el museo, hay una actividad importante, es un éxito de visitantes, pero le falta todavía ese elemento para situarlo no como una atracción cultural, que ya lo es, sino como un instrumento de cambio al servicio de la ciudad y de las personas. Bueno, lo que es bonito es ver cómo los papeles luego se materializan en proyectos reales. Ahora ustedes ya pueden visitar ese espacio. Otra referencia rápida eso es la Plaza de las Glorias. La Plaza de las Glorias es el espacio urbano más importante de Barcelona. En 1859, un genio visionario que imaginó la retícula ortogonal con la que organizar el ensanche, el enlargement, ¿no? El crecimiento urbano de la era industrial, dijo, y el centro geográfico de la ciudad será Las Glorias. Efectivamente, tenía toda la razón del mundo. Las Glorias es un espacio cambiante,
simplemente para hacer una reflexión, el proyecto del Museo del Diseño considera el diseño como un ámbito cultural en el que se integra la construcción de la artificialidad, uso y creación. Y propusimos desde el proyecto monumentalizar una actividad popular existente en un mercado absolutamente degradado, de objetos de segunda mano, que estaba adelante desde los años 20. Y lanzamos la idea de monumentalizar este espacio, que es el Mercat dels Encants, el lugar donde la gente va a comprar objetos de segunda mano. En un primer momento, la gente de las pequeñas paradas, las pequeñas tiendas, se resistía. ¿Por qué? Ya estaban bien, pero no había ni lavabos ni cafeterías, en unas condiciones absolutamente inhóspitas. Esa capa de valor, de atractivo, con una arquitectura espectacular, ha generado que tengan más de 130.000 visitantes más. Es decir, de las resistencias iniciales, la satisfacción en estos momentos es extraordinaria. Son imágenes del Mercat dels Encants, que está circunscrito al ecosistema del Museo del Diseño, al menos conceptualmente. Vamos a Poblenou. La razón por la cual me involucraron en el proyecto de 22 es porque justamente detectamos que habían más de 30.000 personas entre docentes y discentes estudiando arquitectura, urbanismo, diseño gráfico, diseño de objeto, además de muchísimos países. Y el PIB, y se constató que era un eje estratégico. Y a partir de aquí, en ese epicentro que imaginó Ildefons Cerdà, que fue el que se imaginó esta retícula para ordenar el crecimiento de la ciudad, a partir de aquí se planteó cómo mejorar las condiciones de lo que había sido el lugar donde nació la revolución industrial en España. Le llamaban la fábrica, el Manchester catalán. Desde 1830 esa revolución industrial nace en ese espacio, esencialmente. ¿Qué es lo que se planteó? Bueno, pues un modelo muy difuso, porque era algo nuevo. Los proyectos tienen nombres y apellidos. Y quiero citar, esto es un proyecto colectivo del Ayuntamiento de Barcelona, centenares de personas han trabajado, pero hay 3 personas que quiero citar. Rafa González Tormo, que murió, que fue impulsor, gerente, un técnico. Ramón García Bragado, primero trabajando como gestor y más tarde como responsable técnico y más tarde como político. Y Oriol Clos, arquitecto, urbanista, que con un equipo fantástico de personas lanzaron una idea que la municipalidad estudió. De hecho, se había previsto en el proyecto olímpico terminar una parte de la ciudad, resolver los problemas de degradación urbana de este barrio, 200 hectáreas, y lanzaron una hipótesis de trabajo. ¿Cómo era posible poner en marcha un proyecto público-privado que pudiese crear sustitución de tejido productivo? Eso es lo que se hizo en 22 Arroba. En julio del año 2000 se modificó la ley, el Plan General Metropolitano, y simplemente, esta realidad se debe esencialmente a buen trabajo de mucha gente, pero a un cambio legal. Se permitía que los propietarios privados del suelo pudiesen construir un 30% más, incrementando el rendimiento económico de las operaciones urbanísticas. Pero, a cambio, deben ceder el 30% de la superficie a la ciudad para hacer gestión urbanística y para ubicar los servicios públicos, las calles o las plazas nuevas o las infraestructuras culturales o de todo tipo que están en marcha. Eso, además, permitió poner en marcha un proceso de recuperación de 114 elementos de arqueología industrial que han sido ocupados por actividades privadas o públicas y que forman parte de los activos importantes. Son imágenes del tejido, la textura de ese barrio degradado después de las sucesivas crisis y que el proyecto 22 Arroba pone en marcha, insisto, desde esa visión que tenía ya planteada el plan estratégico de la ciudad. 22 Arroba son actividades económicas compatibles con la residencia, esa mixtura que forma parte del modelo de Barcelona, ciudad densa, compleja, diversa y con actividades mixtas. Aquí se ve el paso de 4 ejes de desarrollo de la actividad, sector media, TIC, biotecnologías y energía. Se le
se le añadió uno cuarto, que es el diseño, justamente por los datos que impulsamos. Y eso justificó también la puesta en marcha del proyecto. 200 hectáreas, por tanto llevamos 15 años de 22 arroba. Me iré directamente a un videoclip de 2 minutos que yo creo que expresa de forma sintética esa idea y luego ya iremos terminando. Vamos a ver este resumen del proyecto. Perdón. Barcelona, el distrito de la innovación. El proyecto 22 Barcelona revitaliza la zona industrial de Poblenou para convertirla en un espacio atractivo para la implantación de las actividades más innovadoras de la economía del conocimiento. Con la transformación de 22 Barcelona, la economía de Poblenou crecerá con 3.200.000 metros cuadrados para oficinas y empresas, creando más de 130.000 nuevos puestos de trabajo. Se modernizan las infraestructuras del barrio con una inversión de más de 167 millones de euros para conseguir un servicio de calidad y un nuevo modelo urbano más sostenible. Se mejora la calidad de vida y de trabajo de Poblenou con la creación de 260.000 metros cuadrados para nuevos equipamientos y zonas verdes. Y se facilita el acceso de los jóvenes a una vivienda con la construcción de 4.000 nuevas viviendas de protección oficial. El Distrito de la Innovación 22 Barcelona ofrece a las empresas e instituciones un entorno moderno y con una alta calidad de vida para sus trabajadores, a unos precios muy competitivos y con la posibilidad de estar permanentemente al día y fomentar su interrelación. Y para las pequeñas y medianas empresas, 22 Barcelona facilita tanto el acceso a edificios en régimen de alquiler como a espacios más reducidos, todos ellos especializados en los diferentes clústeres que se están consolidando en 22 Barcelona, como son el media, el de tecnologías de la información y la comunicación, el bio o el de energía. Por otra parte, 22 Barcelona transforma un 30% del suelo, anteriormente de propiedad privada, en suelo público para construir 4.000 viviendas de protección oficial, nuevas zonas verdes y equipamientos, estos últimos de alto valor añadido, como universidades y centros de formación continua, centros de investigación y desarrollo o centros de transferencia tecnológica. Actualmente las principales universidades catalanas ya se han instalado en 22 Barcelona o están en proceso de instalación. 22 Barcelona también fomenta un modelo urbano donde conviven los nuevos edificios y espacios públicos con los elementos históricos y representativos del pasado industrial del barrio, recuperando hasta 114 elementos históricos de interés. El modelo de ciudad compacta que proyecta el Plan 22 permitirá conseguir un Poblenou que cuente con una proporción equitativa entre la actividad empresarial y la vida de barrio. Bueno, eso son imágenes reales ya, de la teoría a la práctica. Y sobre todo, pese a la crisis, esos 62.000 puestos de trabajo. Ahora, la fase siguiente del proyecto, evidentemente, se han dedicado 800.000 metros cuadrados para viviendas de precio tasado, o sea, precio controlado, para gente joven. Si no va gente joven, no se revitalizan los barrios. Y bien, el proyecto 22 sigue con un proyecto específico con el que terminaré la presentación, que es el de las glorias. Antes había un viaducto elevado muy grande que los vecinos pidieron que se demoliese, un acuerdo hace ya unos años y las obras empezaron y están en marcha. La manera de incorporar arte y cultura, pues, bueno, para lanzar el concurso internacional de la remodelación urbanística se encargaron 3 estudios previos, uno de movilidad. Por aquí pasan 180.000 vehículos, hay líneas de metro, underground por debajo, hay ferrocarril, es una zona muy compleja. Otro de infraestructuras, por razones obvias, y nos encargaron a nosotros el estudio para la inducción de usos culturales, cívicos y turísticos, que desarrollamos con 3 dimensiones: dimensión vecinal, dimensión metropolitana y dimensión internacional, porque como dijo Ildefons Cerdà, ya está siendo otro nuevo centro de esta pequeña ciudad policéntrica que es Barcelona.
pero no tenemos tiempo. Con unas conclusiones finales. Reflexiones. Superar la falsa idea de que la arquitectura espectáculo en sí misma es una garantía de algo. No, no lo es. Es fundamental la integración de otras visiones y disciplinas, el diálogo profesional. Cuando se puede producir con confianza, es fantástico. Lo que manda luego ya no son los egos, sino el proyecto, el compromiso con la gente, con el cliente. Es necesario garantizar una buena definición de los factores claves del proyecto. Es decir, detrás de ese proyecto, ¿qué queremos conseguir? En términos de idea, proyecto, organización, recursos y liderazgo. Es fundamental, es una opinión como todo, yo soy un sujeto y siempre hablo subjetivamente, no estoy en posesión de ninguna verdad, pero creo que es fundamental un liderazgo público para contrarrestar algo que al menos yo creo. Cuando el consenso de Washington en los años 90 se nos dijo que el mercado era inteligente y que el desarrollo vendría de la mano de liberalizar el mercado. Bueno, yo creo que se ha demostrado que el mercado es listo, pero no es inteligente, al menos respecto a la gente. Por tanto, es importante un equilibrio, yo creo que debe ejercer el sector público. 22@, ¿quién ha pagado 22@? No el sector público. ¿Qué ha hecho el sector público? El Gobierno de la ciudad, y por cierto, en honor a los que lo han hecho, Barcelona, tanto los gobiernos anteriores como el último y el que está ahora, tiene una situación financiera fantástica. Pagan a 30 días. O sea, todo esto se ha hecho sin generar endeudamiento. Y esto es importante, es un legado fundamental. Bien, en todo caso, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona históricamente? Tener una idea para todos. Hacer gestión relacional, poner de acuerdo empresas, vender el proyecto, buscar socios. ¿Qué más ha hecho? Gestionar urbanísticamente, una labor muy compleja, gestión urbanística. ¿Y qué más ha hecho? Pagar dinero, sí, pero solo en el espacio público. Calles, plazas, fibra óptica, un sistema de generación de frío. Los edificios ya no tienen instalaciones de frío o de calefacción, hay subestaciones que distribuyen eficiencia energética, o sea, invertir en lo público, simplemente. Y los privados o los socios institucionales, ¿qué han hecho? Pagar y asumir sus propios riesgos. Todos los edificios que están en 22@, esos 4 millones de metros cuadrados reciclados o rehabilitados o construidos, han sido financiados por capital privado. Por tanto, desde mi punto de vista, liderazgo público es fundamental. Colaboración público-privada, yo creo que es esencial para poder acometer grandes cambios. Y el blindaje de los proyectos. Para blindar un proyecto, para garantizar que tiene continuidad en el tiempo, más allá de los 4 años de las legislaturas, la participación y, por tanto, la construcción de consensos es fundamental. Esa combinación top-down, bottom-up, yo creo más en lo bottom-up bien dirigido. Y para terminar también lo que decía antes, no es lo mismo compartir una solución que compartir un problema. O sea, empezar a caminar compartiendo el problema. Los principales pasos, por tanto, para minimizar riesgos en un proyecto de regeneración urbana con arte y cultura serían análisis y proceso estratégico, diálogo, creación de confianza, formalización de consensos, definición del proyecto, creación de las figuras organizativas más adecuadas, pues luego nos tenemos que pelear con la burocracia mal, evaluación y retroalimentación del proceso de participación sectorial y ciudadana. Y para terminar, esa idea de la cultura no es patrimonio de la gente de la cultura, es de todos los ciudadanos. Yo creo que ese es un ámbito en el que a veces nuestra ilusión por lo cultural, nuestra visión específica, nos ha hecho fracasar. Una ciudad sin vida cultural es solo un conjunto de edificios, plazas y calles. La ciudad es la máxima expresión de un artefacto cultural. La cultura representa una parte esencial del alma y de las identidades de la ciudad. Las utopías son necesarias, pues si no las definimos, no nos podemos acercar a ellas. Un espacio para vivir sin la cultura es algo diferente a una ciudad. Es, como he dicho antes, una aglomeración urbana. Muchísimas gracias. Muito obrigado.